médico que estaba cómodamente sentado en el living de su casa, observa por televisión a un ministro del gobierno irlandés dando un discurso. Y al observar, este médico le llama la atención algo en el rostro del político. Es como que de alguna manera nota y sospecha este médico de que este hombre tiene un tumor. Entonces, ¿qué hace este médico? Bueno, automáticamente toma el teléfono y trata de comunicarse justamente allí donde se estaba dando la conferencia y le dice allí justamente a las personas que es lo que había percibido él y que automáticamente se pueda de alguna manera intervenir y controlar esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, llamó la atención que justamente el médico había acertado en su diagnóstico. ¿Qué fue lo que hizo el médico? Bueno, esto normalmente se conoce o se denomina en el ámbito de la medicina como tener un ojo clínico. Es aquel que de alguna manera es la capacidad de poder dar un diagnóstico certero con tan solo mirar al paciente. Esa capacidad lo tiene un médico, muchas veces los médicos quizás de muchas experiencias, ¿no? Hoy en día podemos decir de que muchas personas pueden llegar a tener un ojo clínico con respecto a evaluar a otras personas. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia en lo relacionado al Hijo de Dios Jesucristo. Lamentablemente podemos decir que muchas organizaciones, muchos pensadores, incluso hasta muchos religiosos han llegado de alguna manera a creer tener un ojo clínico relacionado a Jesús, al Hijo de Dios. Mire, por tan solo quizás citar un ejemplo, las obras de arte religioso que muchas veces están desparramadas en los grandes museos y las grandes iglesias del mundo, muchas veces presentan un aspecto bastante distorsionado del aspecto físico que puede haber tenido Jesús cuando estuvo en la tierra. Vio que muchas veces estas obras de arte por ahí lo presentan a Jesús como un ser flaco, débil, hasta melancólico, quizás hasta cierto punto, quizás hasta afeminado, en expresiones de obra de arte. Es como que de alguna manera estas obras creen tener la certeza de que Jesús tiene que haber tenido esa característica física. Pero cuando uno, por ejemplo, analiza las escrituras y se va a relatos de la Biblia, en el momento en que Jesús actuó y que de alguna manera uno puede llegar a percibir qué clase o qué aspecto físico puede haber tenido Jesús, es totalmente diferente a lo que pueden pintar las obras de arte. Por ejemplo, si uno se concentra tan solo en el hecho de que él tenía el oficio de ser un carpintero, uno se imagina de que no era un oficio que lo podía hacer cualquier persona con complexión débil, todo lo contrario. Imagínense para aquella época ir al bosque, cortar un árbol, traerlo, talarlo, armarlo, todo eso requería fuerza, todo requería justamente una capacidad que de alguna manera seguramente Jesús tenía el porte físico para poder hacerlo. Otras situaciones en las cuales Jesús realmente demostró ser una persona, por ejemplo, tener características de personalidad alegre, una persona entusiasta. Cuando él estuvo en las bodas de Caná, por ejemplo, y él se preocupó porque faltaba vino, porque sabía que era un ingrediente importante, por ejemplo, para que una boda contribuyera al verdadero disfrute, él contribuyó justamente haciendo ese milagro. O por ejemplo, uno recuerda allí el relato que menciona que Jesús echa a los comerciantes del templo. ¿Cómo lo hace? Veo que las imágenes que aparece en la organización siempre lo muestra a Jesús como un poco enojado, ofuscado de la situación, tirando las mesas, echándolos a latigazos allí los que estaban allí. Una persona que presentaba quizás una complexión hasta débil, quizás hasta melancólica, no hubiera hecho una cosa así. Entonces, estas situaciones que acabamos de mencionar muestran de que muchas veces, así como estas obras, muchas veces la gente opina sobre el aspecto físico que pudo haber tenido Jesús en aquella época, cuando habla acerca de cuestiones tan importantes, por ejemplo, del hecho por qué Jesús vino a la tierra, quién fue él realmente, por qué tuvo que sufrir, por qué tuvo que morir. Bueno, cuando muchas veces la gente o las entidades religiosas opinan sobre estas cuestiones, lamentablemente son engañosas. Por eso nosotros siempre tenemos que de alguna manera, como lo venimos haciendo durante tantos años, ir a una fuente confiable cuando tenemos que hablar acerca de nada más y nada menos que el propio Hijo de Dios. Y la fuente confiable la tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios. Así que cuando uno analiza la Biblia, encuentra las respuestas a preguntas muy importantes que son sumamente necesarias para nosotros como cristianos poder entenderlas.
Si las entendemos, entendemos el propósito de Dios, y si las entendemos también nos va a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos en la vida. Por ejemplo, ¿quién fue Jesús? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Quién fue el responsable de su sufrimiento, de su muerte? ¿Qué papel desempeña o fundamental desempeña en su muerte en relación a Dios y nuestra esperanza justamente de vida? Ahora, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de quién fue realmente Jesús. Bueno, cuando Él estuvo en la tierra, Él lo manifestó constantemente. ¿A quiénes? A sus amigos, a sus discípulos. Él mismo dijo acerca quién era Él y también de dónde procedía. Mire, por ejemplo, buscamos en la Biblia allí, en Juan capítulo 6, que invito a todos que me acompañen a leer, Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Allí dice, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que le dejó claro allí a sus discípulos, a la gente que estaba con él, de que él justamente procedía del cielo, había tenido una existencia prehumana. Él había existido mucho antes que toda creación, que los ángeles, que todo lo que se había creado. Incluso, como bien lo menciona la palabra de Dios, llegó a ser el primogénito de la creación, el primer ser creado directamente por Jehová. Todo lo demás fue creado mediante él. Todo el resto de la creación celestial, Adán y Eva y todo lo que justamente se creó en la tierra. Así que uno puede entender ya la procedencia de Jesús. Y al tiempo señalado, al tiempo de alguna manera prefijado por Jehová, ¿qué hizo él? Transfirió al vientre de una virgen judía llamada María. Y esto fue algo impresionante, un verdadero milagro. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que sucedió allí fue la actuación directa del Espíritu Santo de Dios, la fuerza activa, el poder de Dios. Imagínense el hecho de que lo que se estaba gestando allí, lo que estaba creciendo en el vientre de María era hijo de Dios y era un ser perfecto y que iban a ser perfecto. Pero la mujer que estaba allí, justamente, por decirlo así, siendo la madre, porque era la madre, era imperfecta. Así que allí, ¿qué hizo Jehová? Bueno, ahí entró el Espíritu Santo. Justamente protegió al niño desde su nacimiento. ¿Para qué? Para que ninguna fuerza dañina pudiera llegar a perjudicar o manchar el embrión que justamente se estaba desarrollando. Ahora, ¿era hijo de María? Era hijo de María también, lógicamente, porque era el óvulo, lógicamente, era de María. Así que entendemos que la fuerza masculina que gestó allí ese embrión, ese óvulo, era de Jehová con su Espíritu Santo, pero el óvulo era de María. Así que uno puede entender de que en realidad todo esto tenía que ver con lo que se venía, con el linaje. María era judía, entonces podemos decir de que Jesús, sus antepasados eran correctos. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, el rey David. Hasta como un poquito lo explica allí el libro de Perspicacia, quizás es probable que Jesús haya tenido características físicas similares a su madre, a una madre judía. Así que uno entiende de lo que sucedió en ese momento fue algo impresionante. Jehová se encargó de que realmente Jesús naciera en la tierra y fuera hijo de él y naciera perfecto. Cuando Jesús cumple 30 años de edad, él fue engendrado por Espíritu Santo, fue bautizado y en ese momento, por decirlo así, se convierte en el Mesías, el escogido. ¿Mm? ¿Para qué? Para cumplir la función que Jehová le había encargado aquí en la tierra. En ese momento fue algo también impresionante porque Jehová, mediante su Espíritu Santo, le hace recordar a Jesús toda la vida que él había tenido allí en los cielos antes de venir aquí a la tierra. Millones y millones de años que Jehová estuvo con Jesús en esa existencia prehumana, Jesús la recuerda completamente. Se ha llegado a decir de que quizás fue la descarga de información más grande de la historia de la humanidad. Imagínense, toda esa información Jesús la recibió en ese momento que él estaba siendo bautizado. Así que fue un momento único y maravilloso. Identificamos a Jesús, era clarísimo, ¿no? Justamente Jesús aparece en escena. Pasando el tiempo, Jesús empezó a manifestar ciertas cosas en la tierra que de alguna manera daba a entender y le estaba haciendo entender a sus apóstoles y a sus amigos que él iba a tener que sufrir
y también iba a tener que morir al tiempo. Él sabía muy bien de que llevar una vida piadosa, llevar una vida acorde a la voluntad de su Padre, eso lógicamente le iba a ocasionar persecución de sus enemigos y del mayor enemigo, el diablo. Mire cómo Jesús lo manifiesta allí en Mateo capítulo 16, versículo 21, invito a que me acompañen a leer. Mateo 16, 21. Dice, a partir de ese momento Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, los sacerdotes principales, los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y al tercer día ser resucitado. Jesús estaba muy consciente de lo que le iba a pasar, de lo que iba a venir, y se lo manifestó constantemente a sus discípulos. Incluso, esto también de alguna manera estaba cumpliendo lo que Génesis 3:15 había prefigurado, había profetizado, de que justamente la serpiente heriría, Satanás el diablo heriría, simbólicamente hablando, el talón de Jesús. O sea que justamente ocasionaría la muerte. Así que uno puede entender ahora un poco por qué él iba a tener que llevar una vida de sufrimiento desde ese momento que empieza a hacer la voluntad de su Padre. Pero había una cuestión implicada también en el sufrimiento de Jesús, y es importante que uno la entienda, que tenía que ver justamente con la soberanía de Jehová. Jesús tenía que defender la soberanía, el derecho que Jehová tiene de manejar los asuntos en el universo. Y Jesús aguantó esos intentos de Satanás constantemente de que lo quisieran quebrantar en su integridad. Por ejemplo, situaciones en las cuales entendemos que Satanás el diablo manejó la situación. Por ejemplo, cuando él lo enjuician en ese juicio totalmente ilegal, en donde, por ejemplo, fue golpeado, escupido, maltratado, agredido, eran situaciones que Jehová no las controlaba y Jesucristo tampoco las manejaba. El que manejaba esa situación, lógicamente, era el diablo. Entonces, por eso recibió ese tipo y esa clase de sufrimiento tan intenso en un momento tan difícil. Y aparte, algo interesante también para mencionar, el hecho de que Jehová se encargó, desde el momento que él nace, de que si él iba a morir siendo una persona adulta. Vio, por ejemplo, cuando Jesús nace, Herodes pide que se maten a los niños varones en ese momento, ¿no? Bueno, todo eso lógicamente fue manejado por el diablo. Jehová manejó la situación para que eso no sucediera. Él tenía que ser una persona adulta, consciente de las cuestiones implicadas en todo el asunto de su sufrimiento. Y eso fue lo que vivió Jesucristo. Bueno, y Satanás el diablo se encargó justamente de manejarlo de una manera totalmente agresiva contra la persona de Jesús. Pero bueno, si hay algo que uno puede llegar a destacar, es que Jesucristo zanjó de una manera concluyente la cuestión de la integridad de los siervos de Dios. Una persona bajo tan intensa presión, tanto física como psicológica, puede mantenerse íntegra a Jehová. Era perfecto. Adán era imperfecto y lamentablemente cometió el error. Entonces, eso dejó claro muchísimo en ese momento, ¿no? Así que uno puede entender de que Jesús se mantuvo fiel hasta el final. Ahora, algo que nos puede enseñar un poquito en lo relacionado al sufrimiento de Jesús, porque fue un momento muy difícil. Imagínense toda esa situación de presión, como dijimos recién, tanto física, agresión física y psicológica. Jesús siempre llevó toda esa situación con entereza. Fue una persona que manifestó paciencia, integridad, humildad. Es como que bajo tanta presión, él demostró ser una persona íntegra hasta el más mínimo ser de él. Mire cómo lo manifiesta allí Pedro, que él fue un testigo ocular de todo lo que pasó. Allí Pedro, primera de Pedro, por favor invito a que me acompañen a leer. Primera de Pedro 2, 22 y 23. Dice allí, él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no le devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Cualquier persona, bueno, hasta nosotros mismos, cuando estamos bajo semejante presión, bajo mucha presión, es muy normal
que perdamos los estribos, que perdamos nuestros cabales, muchas veces hasta podemos decir cosas que después nos lamentamos, porque es mucha la presión que podemos llegar a ejercer. Bueno, imagínense la presión que tuvo Jesucristo en ese momento, pero Él todo lo manejó con humildad, con autodominio, por el gran amor que sentía por Jehová. ¿Qué demostró todo esto? Lógicamente que Satanás era un total mentiroso y que realmente Jesús pudo vencer al mundo. Porque estamos hablando de que no solamente Él venció a Satanás el diablo, sino venció a las masas, las personas que justamente se opusieron a Él en ese momento. Satanás manejó toda la situación en el sufrimiento de Jesús. Ahora, un detalle muy importante también, ¿en qué contribuyó el sufrimiento de Jesús? Bueno, lo perfeccionó, lo completó. ¿En qué sentido? Bueno, porque Él justamente, al haber muerto fiel y leal, Él ahora como sumo sacerdote presenta el valor de su vida ante Jehová. El sumo sacerdote en el pasado, en la época de Israel, ¿qué hacía? Presentaba la ofrenda, el animal, en representación de todo el pueblo para el perdón de pecados. Ahora Jesús, ¿qué hacía? Presentaba el valor de su vida, justamente ante Jehová como sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué tuvo que llegar a sufrir de esa manera? Bueno, como dijimos recién, Satanás manejó la situación, la controló como quería, pero también Él estando en los cielos, siendo una persona espiritual, Él podía comprender el sufrimiento, Él lo podía hacer, tenía la capacidad de poder hacerlo. Muchas gracias. Pero solo estando aquí en la tierra, siendo una persona de carne y hueso, pudo de alguna manera entender la fibra humana, entender el sufrimiento humano. Por eso podemos decir que esa clase de sufrimiento lo perfeccionó, lo completó. Jesús era excelente, era la persona indicada, pero después que pasó toda esa situación en la tierra, fue mejor de lo que era antes, lo completó. Por eso uno puede entender. Imagínense, por ejemplo, situaciones en donde Jesús pudo de alguna manera percibir el sufrimiento. Aunque Él no se enfermó en ningún momento porque era un ser perfecto, pero vio personas sufrir. Él, lógicamente, lo que tuvo a su alcance, logró ayudar a la gente. Pero pensemos en esta situación. Cuando su padre adoptivo fallece, Él vio a su madre María sufrir y llorar la pérdida de su esposo. ¿Sabía lo que era perder un ser querido? Claro que lo sabía. Cuando Él llora la muerte de Lázaro, lógicamente es porque se pone en la piel allí de María y Marta y sabía lo que era sentir eso. Lo experimentó, lo vivió, lo palpó, lo sintió. Bueno, esa clase de sufrimiento, lógicamente lo perfeccionó como sumo sacerdote. Por eso podemos llegar a decir de que Él es el mejor gobernante que puede llegar a existir. Lamentablemente hoy en día los gobernantes opinan sobre las situaciones de la gente, ve hoy en día que tanto se habla de política, pero quizá esa persona nunca padeció una situación tan extrema de pobreza o de problema como una persona común del pueblo, por decirlo así. Solo el que lo pasa lo sabe. Jesús la pasó. Aunque era un hombre perfecto, pasó situaciones muy difíciles. Y aparte, Jesús también, su forma de enseñar la verdad clara y entendible, ponía al descubierto la hipocresía de la gente que era responsable de transmitir el conocimiento de Dios, supuestamente en ese momento, que eran los ministros religiosos. O sea que eso también de alguna manera despertaba el odio de esa gente, se enojaba, estaba enardecida, lo querían matar literalmente. Bueno, todo esto lógicamente también ocasionó esa clase de sufrimiento. Así que podemos decir de que Jesús, aunque tuvo que sufrir como sufrió, fue perfeccionado. Mire, hasta muchas veces lo podemos comparar como, por ejemplo, una espada de hierro. Mire, imagínese esta situación. Supongamos que un soldado posee una espada de hierro, aunque nunca ha sido probada en la guerra, es de fabricación perfecta y bellamente trabajada. Sin embargo, el soldado decide cambiarla por una más dura, de acero templado, que ya ha sido empleada eficazmente en el combate. Podemos decir que tomó una buena decisión el soldado. Y por supuesto, ¿no? De la misma manera, la obediencia de Jesús antes de venir al mundo era irreprochable, porque realmente Jesús no se podía decir nada acerca de él. Pero después de haber vivido acá y haber pasado esa situación, la calidad de Jesús fue totalmente diferente. Fue un acero templado,
pasó la guerra, pasó lo difícil. Así que Jesús se forjó aquí en la tierra con el sufrimiento. Así que bueno, podemos decir de que hasta el momento de su muerte, intachable. Pero nos lleva a la siguiente pregunta, o la siguiente cuestión. ¿Por qué murió Jesús? Bueno, la mayoría de los aquí presentes entendemos la razón por qué murió, ¿no? Pero si hay algo que uno sabe, es que no murió por hacer algo malo. La muerte de Jesús era totalmente inmerecida desde un punto de vista humano. La muerte de Adán, consciente de lo que estaba haciendo, desobediente a Jehová, era merecida. La de Jesús no. Pero si algo justamente que demostró Jesús era que Él lo hizo para glorificar y cumplir el propósito de su Padre. Era santificar el nombre de su Padre. Probó como nadie en la historia lo legal de la soberanía de Dios, que Jehová tiene el derecho único de regir la vida de todos nosotros, los seres humanos. Así que, y Él lo hizo voluntariamente. Él tomó justamente ese papel. Mire, por favor, leamos lo que dice allí la Biblia, en la primera carta a Timoteo. Invito a todos que me acompañen a leer. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice así: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. De esto se dará testimonio al tiempo debido. Aquí utiliza la expresión que dice que fue un rescate correspondiente. O sea, era lo que equivalía y lo que correspondía a lo que se perdió. ¿Qué se perdió? ¿Qué perdimos nosotros? Por la mala decisión y la desobediencia de Adán, perdimos la perspectiva de vivir para siempre. Lo que se recuperaba no era una vida como la conocemos nosotros, una vida común y corriente de 70 u 80 años. Es recuperar la vida eterna, lo que justamente Adán perdió. Así que eso es lo que hizo Jesucristo, volver a recuperar la posibilidad ante todos nosotros, por el valor de esa vida, la posibilidad de poder vivir para siempre. Así que podemos decir de que lo zanjó de una manera concluyente. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, de todo esto, no? Bueno, principalmente, muchas veces quizás este discurso normalmente se suele presentar en fechas anteriores a la conmemoración, ¿no? Pero bueno, si hay algo que un poquito nos manifiesta siempre la organización es que esto de reflexionar en lo que Jesús hizo, en lo que hace por nosotros, lo tenemos que hacer permanentemente en nuestra vida. Si no fuera por todo lo que hizo Él, no tendríamos ningún tipo de esperanza. O sea, nuestra vida, nuestro esfuerzo, todo lo que usted está haciendo por servir a Jehová, no sería, o sea, sería totalmente en vano. Entonces es muy importante que uno entienda y aprecie lo que Él hizo por nosotros. Mira, lo podemos ilustrar de esta manera para que no lo demos por sentado. Imagínese que, bueno, se está bañando en un río. No sé si será muy profundo en algunos lugares acá de Río Ceballos. Algunos ríos son cortitos, ahí me dice el hermano. Bien, perfecto. Imagínese que se está bañando en un río profundo. Y, bueno, usted quizás hasta un experto nadador de hace muchos años que conoce y sabe, y de un momento a otro le da un calambre. Y está en lo profundo de ese río, de esa ollita. Y empieza de alguna manera a esforzarse a tratar de salir de la situación y se empieza a dar cuenta que no va. No sale, se empieza a desesperar, traga un poco de agua y ya se empieza un poco a poner nervioso y se empieza a dar cuenta que se está ahogando. O sea, como que de alguna manera a usted se le pasan millones de cosas por la cabeza. Pero pasa una persona por allí cerca y automáticamente ve la situación, se lanza, pero sin pensarlo, y logra rescatarlo. Ahora, usted, ya rescatado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a agarrar la toallita, se va a secar, le va a hacer como un gesto así con su rostro y se va a ir? No, todo lo contrario. O sea, vamos a estar infinitamente agradecidos a esa persona por lo que acaba de hacer. No nos va a alcanzar las palabras para decir que estábamos por morir y esa persona nos salvó literalmente la vida. Bueno, esto un poquito nos hace entender, hermanos, de que qué importante que nosotros siempre hagamos esa reflexión en nuestra vida. No demos por sentado el sacrificio de Jesús, el gran valor que esto tiene. Lo que Él tuvo que pasar, esa clase de sufrimiento, esa clase de muerte, lo hizo justamente por el gran amor que tiene hacia nosotros, hacia la humanidad. Las personas que están en esta sociedad, en este mundo, todavía tienen oportunidad de poder acercarse a Dios.
y conocerlo y entender y valorar ese sacrificio de Jesús. Así que podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que la palabra de Dios pinta un retrato exacto acerca de él. Y fue una persona que realmente estaba llena de bondad y merecida y verdad. Y se convirtió en el verdadero agente principal de la vida. O sea, gracias a él podemos obtener vida. Y si hay algo que uno puede entender, hermanos, es que Jesús no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma persona en los cielos y es mejor todavía. Mire, uno siempre recuerda esta situación para que uno entienda lo que era Jesús en la tierra. Esa experiencia fue impresionante y eso se la llevó con él allí a los cielos. ¿Usted recuerda ese momento cuando cura a un leproso? ¿Cómo lo cura? Como lo cuenta el relato. ¿Qué hace Jesús? Lo toca. Bueno, fue algo impresionante, ¿no? Porque lo podría haber curado a la distancia, más en un caso de un leproso que tenía que estar lejos de la multitud de las personas. Mira, le cuento una experiencia que sucedió en la India, en un especialista de justamente de esta enfermedad, un caso de un joven leproso que él trató en la India. Dice, cuando él lo examina, dice que le puso la mano en el hombro y le explicó porque dice que era un leproso que era sordomudo, le explicó mediante un intérprete qué tratamiento seguiría. El paciente rompió a llorar. Y bueno, trata ahí un poquito se sorprendió y dice, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí se logra de alguna manera explicar o interpretar lo que el leproso justamente le dice. Y dice, ¿hice algo malo? Preguntó allí el médico. No, doctor, dice que llora porque le ha puesto la mano en el hombro. Antes de venir aquí, llevaba años sin que nadie lo tocara. Bueno, así que bueno, imagínense esa situación. Lo que hizo Jesús allí con ese leproso causó ese efecto. Le devolvió la dignidad a la persona. No hay nadie que nos pueda llegar a entender mejor que Jesús. Así que es la misma persona, incluso mejor todavía. Es un hombre que está lleno de misericordia, de bondad inmerecida. Así que hermanos, nosotros mientras más analizamos a Jesús, mejor lo conocemos, mejor nos tenemos que esforzar para justamente imitar esas cualidades de Él. Hoy en día las actitudes que proliferan en esta sociedad cada vez están marcando más la brecha y la distancia con lo que tendría que ser un verdadero cristiano. Y usted lo nota, cada vez es más distanciada la brecha entre el que piensa como tiene que pensar un cristiano, como el que hace la voluntad de Dios, y como piensa la mayoría de la sociedad. Y nosotros tenemos que pensar como Jesús, seguir su ejemplo. Por eso tenemos que seguir haciendo este análisis. Debemos estudiarlo, comprenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Así que está claro, hermanos, que realmente Jesús ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel fundamental en los propósitos de Jehová. Nunca, pero nunca vamos a olvidar lo que Él hizo por nosotros, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Todo lo que sufrió, pero realmente tenemos una gran esperanza. Por eso, sigamos meditando en el verdadero ejemplo de Jesús, porque eso nos dará fuerzas para seguir adelante y saber de que es nuestro verdadero ejemplo en la vida. Si lo hacemos, de seguro no solamente entendemos que Jesús fue el hombre más grande que pisó aquí en la tierra, sino que tenemos que estar eternamente agradecidos porque gracias a Él vamos a obtener la vida.